Sabéis que estuvimos en el retiro y ¿qué estuvimos estudiando en el retiro? ¿Quién se acuerda? Los ídolos. Bueno, pues hoy, como el Señor me permite volver a compartir con vosotros, quiero daros, ¿cómo se dice esto, jóvenes? Un extra bonus, ¿se dice esto así? Vamos a ver un poco más sobre el tema, ¿vale? Vamos a dar un último repaso a este tema de los ídolos, porque creo que es importante. Espero que hayáis podido disfrutar del retiro. Yo la verdad que lo disfruté mucho. No sé si descansar es la palabra que usaría para describirlo, pero sí que disfruté mucho. Así es que fue un tiempo de renovación, a lo mejor no tanto en lo físico, pero sí ciertamente en lo espiritual. Mirad, quiero compartiros para empezar una cita de un autor que nos habla de los ídolos. Voy a leer literalmente lo que este autor escribe. Dice: los seres humanos son criaturas que adoran, lo quieran o no. Desde la perspectiva bíblica, somos religiosos, inevitablemente ligados a un Dios u otro. Las personas no tienen necesidades. Tenemos amos, señores, dioses, ya sean nosotros mismos, otras personas, objetos valiosos o Satanás. La metáfora de un corazón y una sociedad idólatras captura el hecho de que la motivación humana guarda una relación automática con Dios. Y se pregunta el autor: ¿quién, aparte del Dios verdadero, es mi Dios? Es interesante lo que nos dice este autor. Si alguien quiere la cita, luego lo puedo compartir, ¿no? Pero fijaros en un detalle que nos dice. Dice: las personas no tienen necesidades, sino que tenemos amos, señores, dioses, ya sean nosotros mismos, otras personas, objetos valiosos o Satanás. No tienen necesidades. Me llamaba la atención esto, porque vivimos una sociedad que se habla mucho de que tenemos necesidades, de que necesitamos cosas. Pero este autor nos dice: no son necesidades, son ídolos que nos quieren esclavizar. Una manera de preguntarnos a nosotros mismos si tenemos un ídolo es hacernos esta pregunta: ¿hasta qué punto necesito esto o aquello? Quizás estás pensando, exagera un poco. Puede ser. Realmente hay cosas que necesitamos, ¿no es verdad? Hay cosas que necesitamos. Si no respiramos, nos morimos. Si no comemos, si no bebemos, tarde o temprano nos moriremos, ¿verdad? Es cierto que lo necesitamos, pero permitidme que os diga que también es cierto que eso se puede volver un ídolo en nuestras vidas y muchas veces se manifiesta de diferentes maneras. Pensemos, por ejemplo, en la comida. Hoy en día, pensáis que la comida es una necesidad. Ciertamente todos necesitamos comer, pero muchas veces esto se manifiesta en grandes comilonas. Estoy en un restaurante, necesito ir a los restaurantes para publicarlo en mi Facebook o en mi Instagram y que todo el mundo vea lo gourmet que soy. O tengo necesidad de comer sano y hago un énfasis en que soy vegetariano, vegano o cualquier otra dieta, la dieta de la alcachofa, la que sea, da igual, ¿no? Necesito afirmar mi identidad en esas cosas. O todo lo contrario, podríamos hablar de bulimia, de anorexia, de trastornos de esta clase. Todo tiene que ver con la comida. Y ciertamente la comida es una necesidad, pero vemos cómo se convierte en un ídolo. Mirad, los ídolos o los dioses falsos crean leyes falsas. Son falsos, por lo tanto, lo que crean son leyes falsas. Definen el éxito o el fracaso de maneras falsas.
Si estoy como un pincel y no sobrepaso 1 gramo de mi peso ideal, si estoy en forma, entonces tendré éxito. Pero si no, no. Si como en un restaurante tantas veces a la semana y puedo publicarlo en mis redes sociales, es porque tengo éxito. Si tengo que comer en mi casa, eso no tiene tanto glamour, por más que el plato pueda estar más bueno, a lo mejor, que el del restaurante, ¿verdad? No sé, son cosas, reflexiones, ¿eh? Pero, siguiendo con este ejemplo de la comida, vemos que se puede manifestar de muchas maneras, pero que lo importante es que desvía nuestra atención de lo verdaderamente importante que es Dios. Pensemos de nuevo en este concepto de necesidad. Vamos a ver un ejemplo. Una persona que lleva mucho tiempo sin comer. Vamos a poner 40 días sin comer. Ya a los más veteranos ya os suena de qué voy a hablar, ¿verdad? Su necesidad es imperiosa. Lleva 40 días sin comer. Todos entenderíamos que esa persona haga lo que sea por comer. Porque es que si no se muere. Y esto es literal, esto es verdad. La desnutrición es una realidad. Pues tenemos el ejemplo de Jesús, que pasó por esta situación. Fijaros lo que él dijo en esta situación, un texto muy conocido. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Normal que tuviera hambre, ¿no? Es lo normal. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Acaso Jesús no tenía necesidad de comer? Sí que la tenía. Sí que la tenía, claro que sí que la tenía. Pero esta necesidad no podía llevar a Jesús a adorar a otro que no fuese Dios. Ese es el tema. Al final de la tentación de este texto, os he leído Mateo capítulo 4, si leemos más adelante, dice que vinieron ángeles y le servían. Y se entiende que le dieron de comer. Así es que la necesidad era real, pero no hizo que Jesús apartara su mirada de Dios. Respecto a las necesidades reales de nuestra vida, hay necesidades reales de nuestra vida, no lo podemos negar. Todos necesitamos alimento, todos necesitamos beber, todos necesitamos cubrirnos y tener abrigo, ¿verdad? Todos lo necesitamos, pero tenemos que vivir con la tranquilidad de que esas necesidades reales Dios nos las ha dado. Dios nos las promete, nos las asegura. Dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero fijaros lo que dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El texto es bastante evidente. Dice que Dios sabe que tenemos esas necesidades. Al fin y al cabo, Dios es quien nos ha creado. Y nos ha creado con necesidades. Dios te ha creado, y que tú necesites comer y beber no es un defecto de la creación. Dios nos creó con esas necesidades. Pero Dios quiere que esas necesidades nos sirvan para que acudamos a Él. No para que acudamos a otras cosas, sino que están ahí para llevarnos a depender más del Señor, a estar en dependencia absoluta del Señor. La pena es que acudimos a los sucedáneos en lugar de lo auténtico. Acudimos a los ídolos y idolatramos cosas en nuestras vidas en lugar de buscar al Señor. Mirad, es importante que tengamos en cuenta que muchos de los ídolos que hay en nuestra vida no son algo malo
por sí mismo. No es que sean cosas malas. Habrá quien idolatre la comida. La comida no es nada malo. Que nadie se piense que yo estoy en contra de que comáis bien, que vayáis al restaurante cuando podáis o que hagáis una dieta u otra. No estoy en contra de nada de eso. No es nada malo todo eso. Lo malo es cuando eso se vuelve mi razón de vivir. Eso sí que se vuelve entonces malo. Pero hay ídolos en nuestra vida que son cosas buenas. Hay quien idolatra a su familia. Yo por mi familia mataría. Pues no vas bien. No vas bien. Para mí lo primero son mis hijos. Pues no vas bien. Yo con esto no digo que no tengamos que defender a nuestra familia si sufre algún ataque. Y tampoco digo que no consideres como algo muy importante en tu vida a tus hijos y que los cuides y que hagas por ellos lo que sea necesario. Pero cuidado con poner todas esas cosas que son buenas en el primer lugar, porque entonces se convierten en ídolos. En el retiro estuvimos viendo lo que el autor que os leí al principio nos dice. En la primera sesión vimos cómo podemos nosotros mismos convertirnos en nuestro ídolo. Comportamientos egoístas, orgullo, interés en acumular cosas, buscar la seguridad en las cosas que el mundo nos ofrece. Si tengo una buena pensión o si gano mucho dinero, si tengo mucho acumulado, entonces estoy seguro y pongo mi confianza en esas cosas en lugar de en el Señor. Pero también desprecio por los demás, interés solo en uno mismo, no cultivar relaciones sanas con los demás, porque solo me intereso en mí mismo. En la segunda sesión vimos cómo otros también pueden convertirse en ídolos en nuestras vidas. Vimos relaciones románticas viciadas. ¿Recordáis la historia de Jacob? Vimos cómo muchas veces solo buscamos relaciones en el plano sexual. Parece que sea lo único. Hoy en día el sexo se ha vuelto un ídolo en nuestra sociedad. Pensar por un momento cuántos anuncios vemos y cuánto de sexual hay, implícita o explícitamente, en la publicidad que vemos, o incluso en las conversaciones que tenemos con compañeros de trabajo. ¿Cuántas veces el sexo se vuelve algo relevante en el día a día? Que conste que el sexo no está mal, en el lugar adecuado. No quiero que interpretéis que digo que hay cosas buenas que son malas, pero sí si las ponemos en el primer lugar. También hablamos un poco de pornografía, incluso de que la familia se puede volver nuestro ídolo. ¿Recordáis a Lea? Para Lea sus hijos se volvieron la manera de conseguir lo que ella quería. ¿Cómo nos volvemos así? En la tercera sesión vimos cómo podemos convertir al propio Dios en nuestro ídolo personal. Y lo hacemos pequeñito, lo limitamos. Hacemos que sea, Dios tiene que ser como yo pienso. Y así, si Dios no es como yo pienso, pues es que no es Dios. Y así nos volvemos incrédulos. O a veces nos volvemos legalistas, los creyentes. Dios tiene que cumplir ciertos requisitos que pensamos que debe de cumplir. Y ahí se manifiestan los legalismos muchas veces. Pero en todos estos casos vemos que esos ídolos al final nos llevan al fracaso. Me gustaban mucho las canciones que hemos estado cantando, ¿verdad? En el mundo busqué, decía una de ellas. Buscamos lo que nos dice el autor que leíamos al principio. Todos queremos encontrar a alguien a quien adorar. Buscamos algo que nos vaya a satisfacer. Pero nos sentimos vacíos y defraudados, sea que seamos nuestro propio ídolo, que pongamos a otros o que hagamos a Dios a nuestra medida. Al final, siempre nos sentimos defraudados. Nos encontramos con lo que dice el predicador de Eclesiastés y que Marco ha puesto en esta canción que ha compuesto. La ha compuesto él, no sé si interpretabais eso en lo que él ha dicho. La ha compuesto él. Es humo. El predicador de Eclesiastés dice:
todo es vanidad, es humo. Un humo que cuando sopla el viento desaparece. Desaparece el humo. La experiencia de este hombre, de Eclesiastés, es muy interesante. Yo os invito a que lo leáis, creo que son 12 capítulos solamente. Este hombre fue el hombre más rico del mundo, pero no solo fue el hombre más rico del mundo, sino que fue el hombre más sabio del mundo. Y con esas dos cosas, todas las riquezas y toda la sabiduría, se dedicó a experimentar como un científico. Y dijo, voy a experimentar con diferentes cosas a ver qué es lo que me sacia. Y va relatando en el libro diferentes cosas y va diciendo, esto también es vanidad. Esto también es vanidad. Y habla, pues mirar, de que probó la comida, de que probó realizarse a través del trabajo y dice que construyó grandes obras. Y dice que amontonó riquezas y dice que amontonó conocimiento por medio del estudio. Incluso dice que tenía la bendición de Dios en forma de cosas que acumulaba. Dice, pero todo esto es vanidad, es humo. Hoy está y mañana desaparece. Al final de su escrito, su conclusión es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La relación con Dios es lo que realmente nos va a llenar, nos va a saciar, como ya vimos en las otras sesiones. Este hombre experimentó en su vida todos los ídolos que podemos tener nosotros hoy en día. Y al final se dio cuenta de que solo necesitamos a Dios. Dice la canción que cantamos, ¿no? No hay nada, nada más, nada mejor. Eso es lo que este hombre, por su experiencia, nos relata. Pero aquí es importante algo, y aquí viene la reflexión en el título de la predicación. Se trata de que debemos de elegir. Tenemos que escoger. No se trata de que aprendamos mucho sobre los ídolos, ni siquiera de que los identifiquemos en nuestra vida. Se trata de que debemos de escoger si los ídolos o Dios. Hay que tomar una decisión. Y si no lo hacemos, ¿sabéis lo que va a suceder? Va a suceder que Dios va a tener que poner en evidencia en tu vida que todas esas cosas que estás idolatrando no sirven para nada. Y ahí en ese proceso a menudo nos toca sufrir. Que Dios nos quite lo que estamos idolatrando o que Dios nos haga tener aquello que idolatramos para que nos demos cuenta de que en realidad es humo, es vanidad. Un ejemplo de esto lo tenemos en una historia que encontramos en el Antiguo Testamento y que vamos a leer un poquito de ella. Está en el primer libro de los Reyes, capítulo 18. Es un texto muy conocido, yo sé que muchos lo habréis leído. Es la confrontación del profeta Elías con el rey Acab. Del rey Acab se nos dice que hizo peor que todos los reyes que le precedieron. Porque si bien los que le precedieron habían sido idólatras, habían construido ídolos, nos dice que Acab fue a casarse con Jezabel y adoró a Baal y a Sera, que eran los dioses fenicios de su mujer. Trajo los dioses de otro lugar para que el pueblo los adorase. Dice el texto, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Esto es primer libro de Reyes 16:33. Pero llegados a esta situación en que el pueblo está adorando a Baal y a Sera, dioses que ha instaurado allí el rey Acab, Dios tiene que intervenir. Dios va a intervenir y lo va a hacer a través del profeta Elías, quien acude a ver al rey Acab y le dice, durante
A partir de ahora, le dice, a partir de ahora que sepas que no va a llover hasta que yo lo diga. Y rápidamente el profeta desaparece, el Señor le ayuda a esconderse y durante 3 años y medio no cayó ni una gota del cielo en la tierra de Israel. Podéis imaginar lo que sucede después de una sequía tan prolongada, ¿verdad? Esto es de risa comparado con la sequía que hemos tenido, que ahora justamente está terminando, ¿verdad? Porque hemos aprendido a organizarnos, pero en aquella época una sequía tan larga dejaba sin nada. No había cosechas, no había alimentos, los animales morían de hambre y de sed, y finalmente las mismas personas acababan sin tener que comer o que beber. Pero lo tenemos que ver en el plano religioso en esta ocasión. Tenemos que intentar ver esto no solo en el plano material, sino también en el religioso. Mirad, Baal era considerado el dios que controlaba el clima. Entonces, 3 años y medio de sequía demostraban el fracaso de Baal. No sé si entendéis lo que os estoy diciendo. El ídolo estaba fracasando. Pero con todo esto parece que no es suficiente para que el pueblo y el propio rey Acab se vuelvan hacia Dios. Así es que Dios va a tener que hacer algo más. Elías va a volver a intervenir y va a ser entonces que se va a hacer aún más evidente el fracaso de este ídolo y el poder de Dios. Acompañarme ahora sí en la lectura. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, y vamos a leer en el versículo 20. Ahí, en el 20, Jonan, por favor. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas, se refiere a los profetas de Baal, en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo, vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomó Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob,
al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Hasta aquí, vamos a leer. Mirad, se requiere tomar una decisión. El texto que hemos leído empieza por esto. Empieza diciendo el profeta Elías que hay que tomar una decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si el Señor o si Baal. Pero no podemos estar entre 2 pensamientos. Lo que pretendía el pueblo era quedarse con las 2 opciones. Tenemos al Señor, pero a veces necesitamos tener otras opciones. Este es un riesgo importante hoy en día. Creemos en Dios, ¿verdad? Seguramente si os preguntase todos o quizás la mayoría de los que estamos aquí, diríais que sí. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Crees en Dios? Amén. Vale, menos mal. A ver, a veces me despistáis, ¿eh? No sé si es que ya os estabais durmiendo, pero estamos tolerando ídolos en nuestra vida. Muchos creyentes no dudan en aceptar ciertas prácticas por si acaso, ¿verdad? A hacer la broma de siempre, ¿no? En fin de año venimos a orar, pero por si acaso nos vamos a poner la ropa interior de color rojo, ¿verdad? Por lo que pudiera ser, vaya que sea verdad, ¿no? O muchos somos engañados creyendo que estamos poniendo nuestra confianza en Dios cuando la estamos poniendo en otras cosas. A lo mejor la estamos poniendo en lo que tenemos. A lo mejor la estamos poniendo en nuestra familia. Dejadme que sea un poco más sutil. A lo mejor la estamos poniendo en la iglesia. O a veces la estamos poniendo en nuestro propio ministerio, en lo que hacemos para el Señor. Parece que eso nos da seguridad. Estoy sirviendo al Señor. Cuando Jesús, aquel versículo que citamos tantas veces, cuando Jesús diga a algunos: nunca os conocí, ¿os habéis fijado lo que decían ellos? Hicimos milagros en tu nombre. Eran creyentes. Hasta hacían milagros en el nombre del Señor Jesús. Pero Jesús les dice: nunca os conocí. El Señor debe de ser lo primero. Ni siquiera la iglesia, ni siquiera la familia, ni siquiera nuestro propio ministerio, sino el Señor lo primero. Porque Dios no tolera competidores de ninguna clase.
Recordad lo que vimos respecto al primer mandamiento. ¿Os acordáis del primer mandamiento que lo estuvimos viendo en el retiro? Dice, Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. El Señor lo primero que hace es decir, soy yo el que ha hecho. No es que primero el Señor nos exija que cumplamos los mandamientos, no. Primero el Señor rescató al pueblo. Primero el Señor hace. Y entonces dice, no tengas otros dioses además de mí. Y literalmente el texto dice, junto a mí. Y yo diría, compitiendo conmigo. Dios nos dice, no pongas competidores a mi lado. Yo no acepto la competencia. Si estamos sirviendo a Dios, debemos hacerlo con todo. No podemos estar sirviendo a Dios y haciendo también otras cosas, o viviendo para otras cosas. Un ejemplo, tonto si queréis. Hoy en día es muy fácil. Podemos estar en el culto. Todos estáis, todos me estáis mirando. Pero alguno de vosotros podría tener un auricular puesto en el oído y yo seguramente ni me daría cuenta. Y me está mirando a mí, pero está escuchando otra cosa. ¿Podría ser que hagamos eso? Es como un ejemplo, ¿eh? No digo que lo hagamos, pero es como un ejemplo. Y esto es lo que muchas veces hacemos con Dios. O a lo mejor estás en el culto, pero estás pensando, hermanas, mañana tengo que ir al Mercadona y tengo que comprar, que no se me olvide apuntarlo en la lista. ¿Sí o no? O los hermanos o con otras cosas, a lo mejor no con la lista de la compra, pero estaremos distraídos con otras cosas, cosas que vienen a nuestra mente, ¿no? A ver si gana el Barça esta tarde. No, que ya ganó ayer. A ver si pierde el Madrid, ¿no? Estamos pensando en eso en lugar de en el Señor. Que nadie se sienta mal, ¿eh? Es un ejemplo. Yo sé que a veces vienen estas distracciones a la mente, pero tenemos que luchar contra estas cosas, hermanos, ¿eh? Se trata de evaluar nuestra vida y pensar realmente qué es lo primero para mí, qué es lo realmente importante. Recordad, me gustaría que os quedaseis con esta idea. Dios no admite competencia. Por lo tanto, se requiere que yo tome una decisión. Tengo que tomar una decisión, porque Dios no admite competencia. Los ídolos no les importa. A los ídolos no les importa. Tú ten tu ídolo, haz, no sé, lo que sea, dedícate a la vida social, a colgar cosas en Facebook, en Instagram y en LinkedIn o donde seas, igual, lo que te guste. Hazlo, vive para ello. Pero el domingo puedes ir a la iglesia. A Instagram no le importa. Hasta puedes colgar una foto diciendo que has ido a la iglesia. A los ídolos no les importa que tengamos a Dios. Pero no toleran que le tengamos en el primer lugar. Ese es el tema, hermanos. Esa es la reflexión que debemos de hacernos. Mirad, el texto dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esto es lo que dice Reina Valera. Este texto que aquí han traducido como claudicar, o en otras traducciones como vacilar, o en otras como algo, indecisión. El significado original es el de brincar. Brincar, cojear o danzar. Es algo así como ellos iban saltando de una cosa a la otra. ¿Os habéis dado cuenta cómo anda alguien que es cojo? Que va, si vas cojo, vas así, ¿no? Vas dando bandazos, ¿no? A causa de la cojera, ¿no? Pues esta es la idea. Iban de un lado al otro. Como un pajarillo que está en la rama del árbol, pero va saltando. Ahora me pongo en esta rama, ahora me pongo en la otra, ahora aquí, ahora allí, y no sé dónde voy a poner mi nido, ¿verdad? Pues esta es la idea. Pues aquí lo que Dios nos está diciendo, basta de dudar. Basta de ir de aquí a allá. Hay que tomar una decisión
y debe de ser definitiva. Debe ser una decisión definitiva. Lamentablemente, cuando lees el texto, qué pena, el pueblo estaba indeciso, fijaros. Versículo 21. Y el pueblo no respondió palabra. El pueblo estaba indeciso. Llevaban 3 años y medio de sequía, que había sido anunciada por Elías. Y con todo, no aceptaban el fracaso de su ídolo. No lo aceptaban. Así que Elías va a tener que poner más evidencias. ¿Qué evidencias tenemos? Fijaros, la primera evidencia que dice Elías. Ellos son 450. Yo estoy solo, dice Elías. Solo yo he quedado. Luego veremos más adelante, si siguiésemos leyendo el texto, que esto no es bien así. Elías tenía aquí una percepción un poco sesgada de la situación. Pero al menos en esta situación, allí en el Monte Carmelo, solamente estaba Elías y los 450 profetas de Baal. Sabéis, hoy en día la mayoría tiene la razón. Vivimos en una sociedad en que manda la mayoría. Votamos y gana el que tiene más votos. Tiene la razón la mayoría. ¿Pero esto es así realmente? ¿La mayoría siempre tiene la razón? ¿Pensamos esto? Algunos ejemplos, tontos si queréis, o no tan tontos, pero ¿sabéis que Hitler llegó al poder porque le votó la mayoría? O seguramente podríamos hablar de otros casos, cuando los primeros científicos empezaron a decir, es que la Tierra no es plana, es redonda. ¿Os pensáis que eran la mayoría? Eran la minoría. Podríamos seguramente pensar otros ejemplos, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos así, como creyentes. ¿No es cierto? Vamos a nuestro trabajo y a lo mejor trabajamos en un sitio con 20 personas. ¿Y somos la mayoría los creyentes? En la mayoría, la mayor parte de las veces no. Solemos ser la minoría, ¿verdad? El Señor nos dice, no temáis manada pequeña. Fijaros, manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Curiosamente, este texto está, ¿sabéis detrás de cuál? De otro de los que hemos citado hoy. El texto que nos habla de nuestras necesidades. Dice, no os preocupéis por qué comeréis o qué beberéis, si Dios ya lo sabe y os lo va a dar. Manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino, no temáis. Yo estoy de vuestra parte. Yo os daré no solo lo necesario, sino el reino, dice este versículo. La segunda evidencia que propone Elías. Ellos son 450, yo estoy solo. Primera evidencia. Segunda evidencia. Vamos a ver quién manda fuego del cielo. Baal era el dios que manejaba el clima. Eso incluía, ¿sabéis qué? Los rayos, los relámpagos. Así es que esto era lo que se esperaba. Que Baal mandase un rayo del cielo que encendiese el sacrificio. Eso era lo que se esperaba. Bueno, no ha podido mandar la lluvia, pero seguro que un rayo sí va a poder mandar Baal. Así es que vamos a ver. Y aquí vemos en todo este texto, no nos vamos a detener mucho a analizar esto, porque el tiempo ya va pasando. Pero aquí vemos como una característica de los ídolos, y es que cada vez exigen más. Todo empieza con un culto a Baal de alabanza, cantando, vamos a cantarle a Baal, pero no es suficiente. Hay que gritar más para que nos oiga. Hay que danzar, hay que correr, hay que gritar. Es más, hay que cortarse. Hay que hacerse cortes. Dice que la sangre chorreaba. ¿Os dais cuenta? Los ídolos cada vez exigen más, piden más. Esta es una de las características de los ídolos. Algo que nos puede ayudar
a identificarlos en nuestra vida. Si es algo que cada vez te exige más, te pide más, analiza si no se está volviendo un ídolo en tu vida. Y llegamos a otra de las características de los ídolos. Y es que exigen mucho, pero llegado el momento de la verdad, no responden. Han hecho promesas. Baal prometía fecundidad. Baal prometía abundancia. Pero, llegado el momento, no hay nada. No hay nada. No se oyó ninguna voz, nos dice el texto. No hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. No hay nada detrás de tanta exigencia. ¿Qué es lo que queda? Cansancio, decepción, silencio, e incluso enfermedad, todos aquellos cortes que se acababan de hacer. Entonces Elías va a mostrar a Dios obrando. Cuando se ha hecho evidente el fracaso de los ídolos, cuando se hace evidente el fracaso de nuestros ídolos en nuestra vida, es cuando entonces Dios interviene, es cuando Dios va a obrar. Es importante que notemos, hermanos, cómo ha estado actuando Elías. Elías no ha estado actuando por iniciativa propia. No es que Elías fuese muy ingenioso y se inventase esta manera, sino que dice, por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dios le había mandado a Elías todo lo que debía de hacer. Elías no estaba actuando como llanero solitario, ¿verdad? Antes decíamos, eran 450 profetas de Baal y solo Elías. Pero este solo no es verdad. Era Elías y Dios. Y como dicen algunos, cuando está Dios siempre es mayoría. Solo eran dos, Elías y Dios. Pero eso es mayoría, no por Elías, sino por Dios. Es Dios quien se vindica. Es Dios quien interviene para poner en evidencia en nuestras vidas quién es Él y quiénes son los ídolos. Y es ahí donde se requiere la respuesta del pueblo. Y viene el fuego del cielo y dicen, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¡Qué bien, hermanos! ¡Qué alegría!, ¿verdad? Por fin han reconocido quién es Dios. ¿Es esto suficiente? ¿Os parece que esto es suficiente? ¿Recordáis? Decíamos, Dios no admite competencia. Dios no admite competencia. Y esto se nos hace duro, se nos hace difícil, porque mirad, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¿No se nos hace difícil este versículo? ¡Qué bestia!, ¿no? ¿O solo lo veo yo? Pero es que Dios no admite competencia. Era necesario que veamos esto desde el punto de vista que los hemos estado viendo, desde el punto de vista, si me permitís la expresión, religioso. Era necesario que nadie, después de aquello, que nadie se pudiese volver de nuevo a Baal. Había que erradicar eso. Había que asegurarse de que no había esa opción. Y hermanos, permitidme que os lo diga, pero eso es lo que tenemos que hacer con nuestros ídolos. Tenemos que asegurarnos que los erradicamos de nuestra vida. No basta con decir, el Señor es Dios. No basta con decir, yo creo en Dios. No basta. No es suficiente. Porque, ¿sabéis? Lo hemos dicho también muchas veces. Hasta los diablos creen y tiemblan. Y nosotros pensamos que creer en Dios es suficiente. No.
no es suficiente. Hay que darle el primer lugar y hay que erradicar, hay que expulsar de nuestra vida a cualquier competidor. Sin miramientos. Hay que expulsarlo de nuestra vida. Hay que asegurarse de que lo hemos exterminado. El texto de Elías nos invita a nosotros hoy. Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La pregunta sigue ahí. No para los que la dirigió Elías, que ya no están, pero la pregunta sigue ahí para ti y para mí. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Estás seguro que no tienes ningún ídolo en tu vida? ¿O estamos saltando de una ramita a la otra del árbol? Estamos andando como si fuésemos cojos. Dice la nena que cuando ando se me ve venir de lejos porque me balanceo mucho. Yo no lo detecto, pero eso me dice. Será verdad seguramente. ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo andas? ¿Estás en tu vida amando al Señor, pero también hay otras cosas a las que a veces damos prioridad delante del Señor? ¿O no? Si el Señor es Dios, seguidle. Si tu ídolo es Dios, ves detrás de él. Pero tienes que tomar una decisión. Se requiere de ti hoy que tomes una decisión. No basta con escuchar charlas que pueda dar yo, Carlos, Marco, cualquier otro predicador, el pastor, que te gusten más o que te gusten menos. No basta con escuchar. No basta con ir a un retiro y pasarlo bien y sentirse gozoso. No basta con eso. Hay que tomar una decisión y hay que expulsar a los ídolos de nuestra vida. Me gusta mucho un versículo, creo que ya os he hablado alguna vez de él. Un versículo que dice Josué al pueblo cuando iban a entrar a la tierra que Dios les había prometido. Y les dice: si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Queridos, se trata de tomar una decisión. Y la decisión es tuya. Tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, tu hijo, tu amigo o yo no podemos tomarla por ti. La tienes que tomar tú. Y tienes que decidir si vas a seguir al Señor con todo o si vas a tener competidores en tu vida. Que el Señor nos ayude a tomar la decisión correcta. Sabemos cuál es. Hay que tener valor para tomarla. Así es que ánimo, hermanos, que el Señor os bendiga.